Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar abriendo la palabra de Dios. Estamos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses. Y esta iglesia que había comenzado hace poquito tiempo se fundó solo en 3 semanas. 3 días de reposo, 3 sábados, allí en el puerto de Tesalónica, que pertenece a Macedonia. Un puerto muy importante, de mucho dinero, mucha riqueza, pero también mucho pecado y mucha perdición, ¿no? Y Pablo va a comenzar con las palabras de salutación a la iglesia en Tesalónica y comienza con 3 nombres que son parte de su fundación. Y dice 2 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces hablamos de cada uno de estos 3 personajes. El principal, podemos decir el cabeza del equipo misionero era Pablo, con su compañero Silvano o Silas, si lo queremos al nombre en griego, y Timoteo, que fue un joven que ellos añadieron al equipo misionero. Ellos querían sangre joven para ir formándolo con la visión, la experiencia en la obra misionera. No hay algo más espectacular para aprender que seguir a grandes hombres de Dios. A veces no lo vas a encontrar en una institución, en un instituto, sino vivirlo en carne propia. Ya habían intentado con Bernabé, habiendo llevado a Marcos, Juan Marcos, pero como se puso medio complicada la cosa, la oposición no aguantó al joven y se volvió, los abandonó. Entonces van a añadir a este joven Timoteo, que ¿de dónde provenía el joven Timoteo? ¿Dónde había conocido a Cristo? ¿Quién le había enseñado la palabra? ¿Se acuerdan? Venía de un hogar de mujeres piadosas. ¿Se acuerdan? ¿Su madre cómo priscila? Muy bien, ahí, Valeria. Eunice. Muy bien, Eunice. ¿Qué significa Eunice, Priscila? Victoriosa. ¿Y su abuela, Sandra? Loida. Mirá cómo están allá atrás, afilados, en el fondo. Muy bien. Ahora, la enseñanza e instrucción pasaba por las mujeres, que a veces no se entiende y no se valora el trabajo que la mujer hace con los hijos en el hogar. Y justamente ese jovencito que era de buen testimonio en la región, Pablo, que era un viejo lobo de mar, dijo, este me lo llevo, este lo traigo conmigo. Este es un discípulo que yo voy a adoptar como hijo porque es hijo de la fe de las madres y la abuela, pero yo lo voy a seguir instruyendo como joven en el equipo misionero. Y va a ser fundamental Timoteo porque quiero decirles, por ejemplo, que en Hechos, vamos a ver lo que pasó cuando se comenzó y se fundó la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 17. Esta iglesia de Tesalónica nace en un contexto de persecución. Cuando una iglesia recién nacida, un bebé, es como un bebé que nace en una guerra, ¿viste? A veces no es el mejor lugar para nacer, pero el que nace en la guerra va a salir un guerrero. Y los de Tesalónica, que ven a su padre y los siervos trabajando y que van a ser perseguidos por los judíos y van a tener que disparar como si fueran unas ratas de ahí de Tesalónica y se van a ir a Berea y van a hacer 80 kilómetros el mismo grupo para seguir persiguiéndolos a Berea. Pablo va a tener que separarse del equipo misionero y encontramos en Hechos 17
versículo 14, dice: entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Cuál era el principal que buscaban los judíos? ¿A quién lo querían comer y matar si podían agarrarlo y ponerle las manos? Obviamente que va a ser al líder número 1, a Pablo. Pablo era la cabeza, Pablo era el líder. Por eso debemos orar por los líderes, porque son el blanco del diablo. Si él cae, si él es herido, si es lastimado, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a cuidar el trabajo que están haciendo? Esto, hermanos, de las cosas de Dios, no es el paraíso en la tierra, es una guerra espiritual contra un enemigo poderoso, pero tenemos un Dios todopoderoso. Pero no podemos negar que tuvieron que salir huyendo y tuvieron que separarse, porque dice que Silas y Timoteo se quedaron, dice el versículo 15, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, fíjate, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible partieron. Como vino la persecución, ¿qué pasó con el equipo? Se tuvieron que separar. Pablo lo embarcaron para Atenas, huyó. ¿Y quién se quedó? Silas y Timoteo. Pero vamos a ver que Pablo va a seguir solo el viaje, va a llegar a Atenas, a los cráneos de la época, a los bochos, los filósofos, todo salía de ahí, de los griegos, ¿te acuerdas? El imperio anterior a los romanos. Y no le creyeron, se burlaron, no creían en la resurrección. Pasa con gente que tiene mucho estudio, cree que es para tontos o débiles la fe, y que la gente inteligente y sabia no tiene que caer tan bajo para aferrarse a una fe y a una religión. ¿Viste? Eso pone Satanás en su cabeza. Y le costó a Pablo, y va a llegar al puerto de Corinto. En el puerto de Corinto, entonces él está solo, sin equipo y sin sustento, y llega al puerto de Corinto, a la provincia de Acaya. Un puerto también terrible, había de todo ahí. Era un puerto y una colonia romana con mucho pecado, y se va a asociar con una pareja. Como no tenía sustento, se tuvo que... Fabián, es como si vos estuvieras para el servicio al Señor, te mando a hacer una obra por allá en el norte y te quedás sin plata. ¿Qué harías vos? ¿Cuál es tu oficio? Dejalo que hable. Techista. Entonces, ¿qué va a hacer Fabián? Va a hacer techo, ¿viste? Sin ningún problema. ¿No hay sustento? Yo voy a laburar con mis manos. Y Pablo hacía tiendas. Y se junta con estos judíos, un matrimonio, Aquila y Priscila, y ahí comienza él a predicar y a fundar una iglesia en Corinto. Así que estuvo un tiempo, unos meses, solo, sin equipo, sin sustento. La pasó mal, venía de mucha persecución y fracaso. Uno, cuando piensa en Pablo, se cree que es un superhombre, un superhéroe, que nunca dudaba, que no tenía miedo. Pero ese no es el Pablo de la Biblia. Y eso me anima, porque yo tampoco soy así. ¿Se entiende? Era un guerrero, pero a él lo querían primero. Si había alguien que quisiera al diablo destruir en la lista, era el apóstol Pablo. Ahora, ellos se van a volver a reunir, el equipo, en Corinto. Justamente, pero quiero decirles algo, que después Silas se queda en Berea y Timoteo, Pablo lo va a enviar que vuelva a Tesalónica a pastorear un jovencito nuevo, pastor de la iglesia de Tesalónica. Así que él se queda con los tesalonicenses y los va a alentar, los va a animar, los va a instruir en los primeros pasos. Así que, fíjate, si venís con Pablo, trabajo no te va a faltar. Y vamos a ver cómo fue el reencuentro del equipo misionero. Lo encontramos en Hechos 18, versículo 5. Observen. Cuando Silas
y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿qué cambio vemos en Pablo? Que ahora, nos dice el versículo 5, que él se dedicaba por completo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo tenía sustento. Seguramente Aquila y Priscila estaban trabajando para que Pablo pueda dedicarse a la obra que Dios lo llamó. ¿Se entiende? Cómo Dios es fiel, cómo Dios toca a personas, cómo Dios levanta sustento para el siervo. Tenemos que confiar en Él plenamente. Ahora, cuando se juntan el equipo, Pablo recibe las noticias de cómo estaba la iglesia naciente, nuevita, en Tesalónica. Y vamos a ver lo que dice justamente en Primera Tesalonicenses. Va a recibir la información de parte de Timoteo, Primera Tesalonicenses, y ahí revela Pablo que justamente Pablo estaba preocupado por la iglesia en Tesalónica y va a enviar a su hijo Timoteo. Nos dice Primera Tesalonicenses 3:1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. ¿Viste? Como un padre que lo persiguen, no quiere afectar a los hijos, dice, bueno, que me busquen a mí, pero que no afecten a la obra. Versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, fíjense, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. ¿A quién mandó Pablo? A que vuelva y pastoree la iglesia de Tesalónica que era recién nacida. A Timoteo. O sea, ya Timoteo es pastor. Pastor de una iglesia de recién convertido. Así que Pablo envía la primera carta desde Corinto. Y cuando recibe las noticias, después cuando vuelve, le cuenta cómo está la iglesia y va a escribir la segunda carta. ¿No? No había email, no había WhatsApp. Había que hacer una carta a mano y mandarla por medio de alguno que vaya en barco y que llegue y se la lleve allá y la pueda leer en forma personal. Así que Pablo va a escribir la segunda carta, porque se dio cuenta que la iglesia estaba atravesando problemas también. Ya los había instruido en la primera, pero vamos a ver justamente que la segunda tiene la intención de aclararle ciertos aspectos de los eventos futuros y especialmente de la venida de Cristo, porque ellos se llegaron a confundir con respecto a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos y tenían su concepto como judío del Mesías. Ahora Pablo viene y predica al mismo Cristo Mesías, pero ahora forma parte, los tesalonicenses que eran judíos, forma parte de la iglesia, que es otro pueblo, que es otro programa y que son otras promesas. ¿Se entiende? Entonces cuando estás con lo viejo y te traen algo nuevo, ¿qué pasa? Te confundís, ¿viste? Agarra una confusión. Ahora es muy interesante porque esta carta es la confusión, les puedo decir, que es la confusión de la iglesia hoy de nuestro siglo XXI. No tienen una claridad en cuanto a la venida de Cristo. Y mezclan la venida para los judíos con la venida para la iglesia. Y algunos creen que la iglesia pasará por la tribulación. Y nosotros, y Pablo nos va a mostrar que la iglesia en 2 Tesalonicenses es imposible que pueda pasar por la tribulación, que es el tiempo donde Dios derramará su ira sobre este mundo, sus juicios, lo que describe Apocalipsis
6 al 18, léelo y vas a ser impactado por lo que Dios va a hacer y derramar su ira. Cuando Dios se enoja, agárrate. Y va a castigar al mundo, pero especialmente Pablo lo va a explicar después, por haber rechazado a Cristo, el mensaje de salvación por gracia, y haberse, como persona que a veces uno le habla y dice, no, a mí me gusta mi pecado, me gusta la vida que yo llevo, y bueno, vamos a ver qué pasa, me juego, ¿viste? ¿O no? Entonces, vamos a ver entonces hoy, en 2 Tesalonicenses, ya explicamos que Timoteo fue el que pastoreó la iglesia, que trajo las noticias que inspiraron la primera carta. Después va a salir la segunda, que va a ser unos meses después, desde el mismo lugar, que es Corinto. La iglesia de Corinto, donde Pablo está trabajando allí. De allí escribirá esta segunda carta a los tesalonicenses. Ahora, vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios, Pablo, un padre orgulloso de sus hijos. Este es el punto, vamos a ver hoy. Pablo, un padre orgulloso de sus hijos. ¿Cuál es la satisfacción más grande para un padre? Queridos hermanos, cuando uno los cría, se sacrifica, les provee, los protege, los instruye, ¿para qué hacemos todo eso? Qué lindo cuando alguien te dice, che, te felicito. ¿Por qué? Por tu hijo, el hijo que tenés, la hija que tenés. Oh, se te explota el corazón, ¿viste? Decís, gloria a Dios, qué bueno. Se ve que hemos hecho bien la tarea por la gracia de Dios. ¿Cómo cuesta criar un hijo hoy, no? ¿Cómo está todo? ¿Cómo se vienen las futuras generaciones? Dios mío, yo digo gracias porque ya terminamos con Sandra, ya son grandes, ya son mayores, ya están capacitados para defenderse en la vida. Pero tenemos el nieto ahora, Luquita. Tiene 5 años y medio. Y la generación de él, realmente es tremendo lo que se viene. Porque ¿saben qué? Estamos en el final de la iglesia. Ya Cristo viene a buscar a su esposa, viene a arrebatar a los hijos de Dios. Cuando estamos llegando al final, vamos a ver cómo va creciendo en pasos agigantados la maldad, la degradación moral y espiritual, y cómo esta última generación se va a levantar. Va a ser algo tremendo y terrible. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué pusimos Pablo, un padre orgulloso de sus hijos. Versículo 3. Dice Pablo, miren lo que dice Pablo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. 2 Tesalonicenses 1:3. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las palabras de un padre orgulloso para sus hijos? Es muy importante, hermanos queridos, poder expresar lo que sentimos por nuestros hijos, especialmente los que somos hombres. Al hombre le cuesta más demostrar su afecto, le cuesta más ser amoroso. Uno dice, yo sé que mi hijo sabe que lo quiero, pero no es suficiente. Porque yo laburo todo el día y me mato como un buey. No es suficiente. Necesita palabras de ánimo, palabras de amor. Necesita un abrazo, necesita una caricia, necesita tiempo que uno gaste con ellos. Y como estos eran bebés espirituales, Pablo los quiere halagar. Pablo quiere decirle lo orgulloso que está de este grupo, de esta iglesia naciente
de los tesalonicenses. Ahora, quiero mostrarles que el poder que tienen las palabras. Las palabras pueden producir vida o pueden matar. ¿No es cierto? Y más si vienen de nuestros progenitores, papá, mamá. Lo que nos dicen marca nuestra vida. Vos sos un estúpido, vos no servís para nada, vos sos un fracasado. Y el nene se quiere clavar el cuchillo. ¿Viste? A veces te tocó, a veces que te trataban así, ¿no? Fíjense lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios, ahí al lado de Salmos. El poder de las palabras, bien utilizadas. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Proverbios 12, versículo 25. ¿Encontraron ahí el libro? Tenemos los Salmos, el otro libro que sigue es Proverbios. Capítulo 12, versículo 25. ¿Estamos ahí? ¿Nos entrega? Sí. Ahora sí. Capítulo 12. Proverbios 12, versículo 25. Lo leo. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Escuchá bien lo que dice. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra que hace lo alegra. Lo alegra. Proverbios 15, versículo 23. Otro versículo que nos habla del poder de las palabras. Proverbios 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo. ¡Cuán agradable es! ¿Escuchaste bien? Vamos de vuelta. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo. ¡Cuán agradable es! Alienta, anima, como lo hace Pablo con sus hijos. Muchas veces uno lo único que hace son críticas. Está bien, tenemos que corregirlo, tenemos que a veces decirle, no hagas esto. Pero muchas veces, o pocas veces, nosotros le reconocemos el esfuerzo. Los alentamos, los animamos. No es solamente presión y garrote que necesitan, en un sentido de siempre corregirle lo malo. Si hacen algo bien, animarlos, alentarlos. Y eso es lo que nos enseña Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo le dice a sus hijos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. ¿Por qué? Dice, porque vuestra fe aumenta grandemente. Es importante que nosotros como cristianos, nuestra fe no se estanque, sino que nuestra fe, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crecer, ¿no? ¿Y cómo crece la fe, Sandra? ¿Otra no tenés? Por la palabra. La fe... Escuchen, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que la fe crezca, primero tenemos que crecer en conocimiento. Y Pablo les escribió una carta de 5 capítulos que está llena de conocimiento. Y ellos la leyeron, ellos la estudiaron, ellos la memorizaron y ellos la empezaron a vivir. Entonces su fe creció. Ahora, como decía Sandra recién, no solamente la fe crece por medio del conocimiento, sino que crece la fe, ¿saben por qué otro medio? Por medio de las pruebas. La fe que tú tienes tiene que ser probada. A ver cómo andás de fe. Y Dios dice, bueno, le vamos a mandar una prueba. A ver si aguanta, si resiste, a ver cómo
cómo se mantiene la fe. Entonces, es muy importante que la fe crezca por el conocimiento, pero también va a crecer por medio de las pruebas. Entonces, si vos estás orando, escuchá bien, está diciendo, Dios, quiero crecer. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a dar conocimiento, pero también te va a dar pruebas. Pues sí que orar para cambiar y ser como Jesús. Me están sacudiendo para todos lados. No me puedo acomodar. Entonces, es muy importante porque la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que fue fundada, o podríamos decir, forjada bajo el fuego de la persecución. Ya apenas nacieron, ya lo empezaron a perseguir. Ya al fundador y al equipo lo empezaron a correr. Los metieron en la cárcel. Entonces, ¿se entiende eso? Ellos ya empezaron sus primeros pasos en la fe en medio de forjados bajo el fuego de la prueba. Me gusta la palabra forjar porque forjar significa cuando uno pone un hierro al rojo vivo, lo pone sobre el yunque y le empieza a pegar. Eso es forjar. Ahí empiezan los primeros golpes a darle forma a lo que quiere hacer. ¿Qué te parece, Fabián? Forjado bajo el fuego de la prueba. Entonces, estos cristianos no eran cristianos de cristal. Eran cristianos de acero templado. ¿Cómo? Por medio de pasar por duras y diversas pruebas. Fíjense lo que dice en 1 Tesalonicenses, ahí en la carta de al lado, 1:6. 1 Tesalonicenses 1:6. Dice la palabra de Dios: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Estaban ahí en segunda? El libro de al lado, primera. ¿Vale? Capítulo 1, versículo 6. ¿Lo vuelvo a leer? ¿Estamos ahí? Escuchen bien. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Cómo recibieron la palabra ellos? ¿En medio de qué? De las pruebas, de gran tribulación. Ya empezaron, viste, salieron como era antes los médicos. Salía el pibe del vientre de la madre y cómo lo recibía el doctor. Lo ponía cabeza abajo y le daba un chilito y lloraba. Dice, anda bien mamá, llévelo. Qué salud que tiene este pibe. ¿Vieron? Entonces, bienvenido a la humanidad. Para que limpie los pulmones ahí, lloraba. Dale, va a andar bien este. Bienvenido al club. ¿Sos creyente, sos cristiano? Ahí te dan ahí, el primer toque, las primeras pruebas que uno comienza por amor a Cristo. Ahora, volviendo entonces a las palabras de Pablo de orgullo por sus hijos, él va a reconocer en el versículo 3, tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. No solamente la fe, dice, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Qué lindo una fe que crece, pero un amor entre hermanos que también sigue creciendo. Eso es hermoso cuando uno va a una iglesia y se siente ese amor de Cristo. Ese saludo, ese amor, ese interés, esa oración que hacemos unos por otros, porque eso demuestra el amor que nosotros tenemos. Y fíjense lo que dijo Jesús. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 13 de Juan, versículo 35. Y Jesús va a decir cómo es que el mundo perdido va a saber que
estamos en la verdad y que este es el Evangelio verdadero. Fíjense lo que dice Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo vamos a demostrar al mundo que somos de Jesús, sus discípulos? Por el amor que hay acá adentro. El amor, unos con otros, va a hacer que la gente quiera venir acá. Y te dice, qué unidos que son los evangelistas. Cómo se ayudan. ¿Viste? Es una cosa que te llama la atención y dice, qué bárbaro, el catolicismo no es así. ¿Viste? Claro, porque esto, ¿qué es? Una familia. Pero es muy importante, hermanos queridos, que pueda crecer el amor, como estaba creciendo en la iglesia de Tesalónica. Porque ese amor lo que hace es mantener unidad en el cuerpo. Cuando hay amor, no hay separación, hay unidad en el cuerpo. Y entonces podemos ver, justamente, les quiero mostrar un texto, que nos habla de Primera de Pedro. Vamos ahora para cerca de Apocalipsis, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Es muy importante en la iglesia que haya un amor que crece, un amor que crece. Primera de Pedro capítulo 4, el apóstol Pedro va a decir esta verdad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Observen. Dice Pedro. Perdón, el versículo 8, 4, 8. Primera Pedro 4, 8. Dice Pedro, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor, los unos para con los otros. ¿Qué es lo que pide Pedro a los cristianos? Que haya un amor ¿cómo? Ferviente. ¿Sabe qué significa ferviente? La palabra ferviente significa un amor intenso y constante. Un amor ferviente es un amor intenso y un amor constante, que no se corta. Ahora, fíjate, cuando hay un amor intenso y constante, no quiere decir que no hay problemas en la iglesia. No quiere decir que no hay defectos en los miembros de la iglesia. Porque mirá lo que dice, cómo termina el texto. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos para con los otros, pues el amor, ¿qué hace? Cubre o cubrirá multitud de pecados. Lo que hace el amor es que no expone al que falla, lo cubre, lo tapa, ya está, ya fue, ya pasó. ¿Me perdonas? Sí, no pasa nada, te perdono en el nombre de Cristo. Amén. No lo exponemos, no lo señalamos, lo cubrimos. Y es muy interesante porque esa palabra que habla de cubrir, fíjense, se usa en Mateo 8:24, la palabra original en griego, se usa en Mateo 8, versículo 24. Ahora, ¿cómo se ilustra la palabra de Dios, no? ¿Qué significa un amor que cubre multitud de pecados? Mateo capítulo 8, versículo 24, y dice así la palabra de Dios. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas, observa, cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. ¿Qué hacían las olas? Cubrían completamente la barca, no se veía. ¿Qué pasa cuando hay un error y un defecto en la iglesia de los hermanos? Lo vas a encontrar. Estamos llenos, vos y yo, de los defectos. ¿Pero qué hace el amor? Lo cubre. Cubrirá, ¿no es cierto, Pri? ¿Qué hace el amor? Cubrirá.
multitud de pecados, como dice allí. Y fíjense en Lucas 8, versículo 16. Lucas 8, versículo 16. ¿Qué es cubrir? Lucas 8, 16 dice: nadie enciende una lámpara y la cubre vamos de vuelta. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, si no, no se ve. Y eso es lo que hace el amor. La cubre, la tapa. Si yo hago así, vos no ves la luz. No veo tu pecado, no veo tu error. ¿Me perdonás? Tenemos que reconocer. Ya está. Cubro. ¿Viste? El amor que hace cubrirá multitud de faltas. No vas a encontrar la iglesia perfecta, ni en Capilla, ni en Luján, ni en Zárate, ni en ningún lugar del mundo, porque está compuesta por personas pecadoras. Desde el pastor hasta el último que puede entrar a la iglesia, y todos tenemos defectos. Pero si hay un amor ferviente, un amor que es intenso y constante, va a cubrir, va a perdonar, y podemos seguir manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que mantiene una pareja unida por 50 años, digo? El amor. ¿Es la perfección? No. No, porque los dos fallan. Fallamos. Se han aguantado, se han soportado y se han perdonado. Si te cuento la historia, las que pasaron. Pero no dejaron que eso los quiebre. ¿Ven? 50 años la pareja. Yo recién 30 cumplí. Me faltaría un 20. Pero que me aguanto, me compré 20 años más. Pero ven lo que es. Porque hoy, ¿qué pasa? No aguantan nada. No hay que aguantar nada. Hay que denunciar todo. Tenemos derecho, estamos empoderadas. Denunciarlo, meterle un tiro. Claro, así estamos, ¿no? Entonces no duramos ni 2 semanas, ya cambió de marido. ¿Viste? ¿Entendés? Esto es así. 30 años yo estoy con mi esposa. No es magia, no es perfección. Es amor, es perdonar, es aguantar, es ceder. ¿Viste? Y somos un equipo, un complemento. Pero eso, ¿viste? Cuesta. El amor lo cubre todo, ¿no es cierto, Sandra? El amor es más fuerte, tío. ¿Hace cuánto te conmigo? Están tirando letras allá atrás. Ahora, ¿qué les parece, hermanos? ¿Cómo es? Vamos a volver ahí a 2 Tesalonicenses. Como Pablo estaba orgulloso de sus hijos, reconocían el crecimiento de su fe, reconocían el crecimiento del amor entre ellos. Y algo más que quiero dejarles en el versículo 4 para terminar. Dice: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Como si esto fuera poco, cuando Pablo andaba visitando otras regiones y otras iglesias, ¿a quién mencionaba y se golpeaba el pecho? A los tesalonicenses. ¿Vieron? ¿Por qué, Lorena? Mirá lo que dice el versículo 4, fíjate. De manera, dice Pablo, que nosotros mismos, hablamos como con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Lo mostraba como ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos se los había ganado con fidelidad. Estaban dispuestos a sufrir por Cristo. Cualquiera cree en Cristo, pero pocos sufren por Cristo.
Y justamente les quiero mostrar un texto en Filipenses, ahí cerquita, Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Juan. ¿Y este? Un nuevo. Mirá que tengo un. Se me va a armar un lío acá. Una ¿Eh? varita. Braulio, bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, Panchi. Ahora, le decía que es fácil creer en Cristo. Cuando a vos te dicen las iglesias que vengas a Cristo, que Él te va a bendecir, te va a prosperar, te va a ir bien, vas a ganar dinero y vas a tener siempre victoria y vas a vivir el cielo en la tierra, vos irías a esa iglesia y decís, pero es lo que yo quiero escuchar. Pero si yo te digo, vos venís a Cristo, sería el Señor, pero vas a sufrir y vas a tener que mostrar que lo amás de verdad. Y justamente lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29 dice, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, y anotá ahí y marcá, sino también sufrir por Él. No solo creer en Él, sino que sufrir. ¿Por quién? Por Él. Sufrir por Cristo. Y los tesalonicenses estaban dispuestos a sufrir por Cristo. Porque ahora habían encontrado al Mesías Salvador. Porque habían encontrado la verdad. Porque su destino era el cielo y su alma estaba asegurada por la eternidad. ¿Por qué, hermano, no sufrir por Cristo? ¿Por qué no ser digno de Cristo Jesús y sufrir por Él? ¿Cuántas veces sufrimos por nuestro pecado? ¿Cuántas veces sufrimos por nuestra necedad? ¿Cuántas veces sufrimos por nuestra irresponsabilidad? ¿Y por qué no sufrir por seguir el camino derecho, por el camino de la justicia, por Cristo Jesús? Así como Jesús sufrió por mí. Lo escupieron, le pegaron de puñetazos, le abrieron la espalda con esos látigos que arrancaron la piel y expusieron sus órganos, le clavaron una corona de espinas, le escupieron el rostro, le pegaron de puñetazos, lo crucificaron. ¿Y saben por qué Él soportó todo eso? Por nosotros. Por ustedes, por mí, por amor. Ahora, ¿Él no merece la misma respuesta? A veces cuando uno empieza a pasar alguna pruebita y dice, no sé si voy a seguir porque se me está poniendo feo en la casa y me están atacando el enemigo. Aguantá, amigo, aguantá. Aguantá si querés tener victoria, querés tener paz en tu hogar, tenés que estar dispuesto a la guerra y a sufrir por Cristo. Todo lo que cuesta vale, hay que sufrir. Yo veo que la gente que quiere lograr grandes objetivos se sacrifica, transpira, entrena, en frío, en calor, en lluvia, o no. Si no, no llegás a nada, sos un mediocre en la vida. Yo nunca quise ser un mediocre. Yo digo, si voy a hacer algo, voy a tratar de ser el mejor de lo que pueda dentro de mi capacidad. Y entonces en el cristianismo, ¿qué querés ser vos? ¿Uno que está sentado o uno que dice, yo quiero seguir, yo quiero servir, yo quiero sufrir por Cristo? Hay que aprender a sufrir por Cristo, porque Él sufrió por mí. Él pagó con sangre, Él pagó con lágrimas, Él pagó con la afrenta, con la humillación. Y Él me dejó el camino para que yo siga sus pasos, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces, si vos sufrís algo, mirá lo que sufrió Cristo por vos. Y no te vas a quejar, vas a decir, gloria a Dios, porque lo hago no por pecador, no por desobediente, lo hago porque estoy haciendo bien las cosas. Lo hago porque sé que esto va a ser para la salvación de mi familia. Yo voy a luchar por ellos. Yo voy a sufrir por ellos. Yo voy a ser muchas veces dejado de lado
cuestionado, dividido, pero no importa. Un día los voy a ganar para Jesús, con el amor de Él. Estoy dispuesto a sufrir. Y eso es algo que los tesalonicenses lo tenían marcado desde la fundación. Ellos fueron forjados a fuego. Los primeros golpes bajo el fuego de la prueba y la persecución. Y dice la palabra de Dios que cuando Pablo visitaba las iglesias, ¿de quién hablaba con orgullo? De los tesalonicenses, que habían soportado aflicciones y afrentas por el camino de Dios. Dice Pablo, y termino con esto, de manera que nosotros, mis amados, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. No la estaban pasando bien, no era gratis seguir a Dios, pero ¿vale la pena seguir a Dios o no? O vos, yo te pregunto una cosa, si vos decís yo quiero seguir al diablo, ¿vos pensás que no vas a pagar un precio? Yo te puedo asegurar que vas a entregar tu vida, tu alma y tu sangre y vas a ir al infierno. Todo lo vas a tener que entregar por nada que vas a recibir, por algo corto. ¿Se entiende? Y Dios no vale el hecho de decir yo sufro aflicción por amor a Cristo. Amén. Amén. Que estemos dispuestos, hermanos, a poder sufrir por Cristo. Poder sufrir por el Señor.